del planeta Tierra donde estés. Bien, gente, seguimos aquí compartiendo esta edición internacional del Glóbulo a través de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana y toda la red mundial. Para mí, a partir de este momento, me va a dar una gran alegría poder dialogar con un querido amigo. Hace mucho tiempo que no nos vemos personalmente, pero él sabe que le tengo una gran estima y afecto hace muchos años. Me refiero al ex decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, el doctor Luis Yáñez, a quien le doy la bienvenida. Luisito, un gusto saludarte. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, una gran Encantado de alegría, ¿eh? saludarte. La verdad que hacía mucho tiempo que quería charlar contigo y bueno, se pudo dar hoy y estamos aquí justamente estableciendo esta conexión contigo, este contacto, para que nos cuentes sobre varios temas, pero particularmente habíamos establecido tocar algo realmente que está preocupando mucho a los argentinos, porque tiene que ver mucho también con lo que nos está pasando, lo que está transitando esta sociedad en materia económica, social, cultural. Es un combo realmente impresionante. Pero, ¿cómo podemos ver lo que está pasando específicamente con la fuga de granos y lo que pasa en los puertos de la República Argentina, ¿no? Un tema que prácticamente se viene hablando mucho, como vos lo decías en su momento, y que genera realmente mucha incertidumbre, ¿no? Mira, efectivamente hace mucho que se viene hablando, incluso haciendo denuncias periodísticas en el propio Congreso de la Nación. Ujú. Lamentablemente, yo la quería mucho, fallecida Alcira Argumedo, hablaba de este Ajá. tema, Sí. y Ujú. Mempo Giardinelli también Claro. frecuentemente escribe sobre este tema. Pero lo que no había hasta ahora era un cálculo efectivo de cuál era la suma de granos. Y yo vengo desde hace un tiempo haciendo algunas investigaciones, cosa de Ajá. que yo me dedico básicamente al tema de la docencia y de la investigación, si bien ya estoy formalmente jubilado de la universidad, y estuve pensando y tratando de encontrar abordajes que permitieran calcular esos números. Ajá. Entonces me encontré con un dato muy interesante, que es el tema de las llamadas cartas de porte. La carta de porte es una creación del año 1993, que ahora a partir de marzo del 2023 es absolutamente electrónica, Sí. pero hasta esta, esta nueva forma electrónica era sencillamente planillas por triplicado, de las cuales una se quedaba el cargador, la otra la llevaba el camionero y una tercera copia iba a la FIP. ¿Qué Sí. figuraba acá? El camión, el chofer, el número de documento, el quit, el origen de la carga, no a nivel de provincia o de departamento, sino a nivel de establecimiento, de chacra, que sí se puede determinar con mucha precisión, y el destino, a dónde va a parar esa carga, Claro. Ujú. a un puerto, a un silo, Sí, sí. a un comercializador Ujú. local. Bien, Que está, o sea, que revisando, está clarificado perfectamente todo el circuito que tiene, sí, ¿no? o sea que se puede saber Ujú. en los camiones y en los trenes cuánta carga de granos se transporta. Sí. Ujú. Entonces, uno la información que maneja habitualmente es la que proporciona la Bolsa de Cereales de Rosario, que la replican casi acrítica y automáticamente Sí. la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ajá. el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INTA, el Gobierno Nacional, etcétera. Te aclaro que esto no es un problema de un gobierno o de un partido político. Esto, yendo hacia atrás, ha existido prácticamente desde la propia creación de las cartas de porte. Y es Ujú. que a través de la carta de porte es bastante difícil eludir cuál es lo que se transporta realmente
del total de los granos. Ajá. Entonces vos fíjate, para la cosecha 2019-2020, lo que declara como cosechado total la Bolsa de Cereales de Rosario es 127 millones de toneladas, que aparece como una cifra récord. Sí, En sí. realidad, 127.500.000 toneladas, que aparece como una cifra récord de Claro. Sí. cosecha. Para el mismo periodo, reconstruyendo las más de 11 millones, procesando las más de 11 millones de cartas de porte en manos de la AFIP, donde está la declaración jurada de la cantidad, el tipo, la cantidad y el peso de los granos transportados, la cifra nos da 167 millones de toneladas. Epa. Ujú. ¿Y qué En pasó? realidad, ¿Qué pasó ahí? 167 millones Mm. 312.734 toneladas. Son 40 millones de toneladas más que aquella que declaran los entes oficiales, que es lo verdaderamente cosechado. Ujú. De esto aproximadamente un 73-75% va para exportación, o sea, Sí. va a los puertos de la provincia de Buenos Aires, Quequén, Bahía Blanca, Buenos Aires, y a los puertos del eje Reconquista San Lorenzo, a todos los puertos de la provincia Claro. de Santa Fe. Ujú. Hay un, eh, un 30% aproximadamente que va para el consumo interno, y después el resto se distribuye entre usos industriales y consumo en la propia Claro. chacra. Ahora esto que vos mencionás, estimado Luis, es muy importante, es alarmante la diferencia que hay. ¿Quién se queda con esa diferencia o qué pasa con esa tremenda diferencia que hay? Bueno, esa diferencia, primero, no paga retenciones, con lo cual constituye un problema para el fisco. Estamos hablando, si son 40 millones de toneladas, haciendo un promedio muy general, Sí, de alrededor, por poner una cifra, de unos 30.000 millones de dólares. Cuando el exportador vende la mercadería en cualquier mercado de los mercados que maneja Argentina en el exterior, el emolumento, el dinero que recibe por esos granos se deposita en una cuenta en un banco europeo o en un banco americano o canadiense. ujú, Por una medida que tomó el gobierno de Macri, creo a mi entender equivocadamente, en mi modestísimo entender, los productores, los exportadores tenían, perdón, los exportadores tenían 10 años para liquidar ese dinero, cuando esto en realidad antes lo tenían que hacer en un mes. Al mes que cobraban en el Banco X de Nueva York, tenían que traer ese dinero al sí, país. ujú. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando de 30.000 millones de Es dólares una cifra que se tremenda, van, ¿no? Ujú. estamos hablando que Claro. con una vez y media se paga la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es realmente Es una eh, locura. Esto que vos estás comentando es realmente una es locura. alarmante y llama poderosamente la atención que ningún político, ningún funcionario en la República Argentina haya tomado conciencia de esto que está pasando, ¿no? Mientras Mira, la al Argentina está en respecto te una debacle, ahora cuento, le metieron la mano en la caja del ANSES para disminuir justamente los ingresos de nuestros jubilados, de los mayores. Existiendo estas posibilidades, ¿cómo es que se permite esto? Hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuál bueno, es el primero, interés tan fuerte que hay creado para apañar estos hechos de corrupción? Porque acá estamos hablando de un hecho de corrupción tremendo, gravísimo, para el país y para la propia sociedad. sí, primero que hay una cadena de complicidades, evidentemente yo en ese tema no me he metido, he indagado un poquito, una cadena de complicidades muy extensa que va Ajá, desde los cargadores, pasando por los puertos, pasando por los grandes acopiadores, los exportadores, los sistemas de carga, la propia AFIP, que tiene representantes en cada uno de los puertos. La cadena es muy extensa
e indescifrable. Esto habla de alguna Lo manera, grave es que Luis, esto no es de ahora o de un ajá, que gobierno. viene de muchas Aquí no le décadas, puede echar la culpa a Macri claro. o a Alberto. Esto viene de antes. Ajá, Yo hice el mismo cálculo procesando 8 millones de cartas de porte para el 2012 sí, y también la diferencia era de garrafal, enorme. aproximadamente 40 millones de toneladas Oh, de diferencia. Entonces, es muy, muy, muy importante, ujú, porque realmente por ahí se va una cantidad de dinero enorme, en vez de estar manoteando por otros lados claro. increíbles Ajá. que se hacen los jubilados, el problema de los sueldos, los salarios, Sí, etcétera. la cuestión de la inseguridad, la cuestión de la educación, la cuestión también de, digamos, la contención en materia de salud, que está con una deficiencia impresionante, cuando tenemos esa cantidad de millones de dólares que nadie sabe dónde va a parar, ¿no? No, Ahora, nadie. ¿pudiste testear, ver de qué manera se ha venido haciendo este descalabro, esta cuestión de corruptela dentro de este sector? Muy poquito, pero básicamente está en el mercado de exportaciones Ujú. y a nivel portuario. No hay controles en los puertos. Claro, ahí tenés Los el tema. controles son absolutamente laxos y esto es lo transportado en camión y lo transportado en ferrocarril, que son junto con las barcazas por empuje que no se contabilizan, o sea que realmente puede llegar hacer mucho más lo que se evade. Además hay otra cosa, todo lo que sale directamente por puertos del exterior, es decir, que va o a Montevideo, o a Paranaguá, o a Asunción, Sí. no lleva carta de porte. Por lo tanto, ahí hay más evasión todavía, con lo cual la cifra puede crecer sideralmente. Y es realmente una pérdida con la cual se podrían hacer muchas Claro. cosas en el país. ¿Cuántos problemas subsanaríamos, no? ¿Cuántas cuestiones Oh, se podrían resolver con esta cantidad de dineros impresionantes cuando el propio ministro Massa está viendo cómo emprolijar la situación, está esperando justamente el envío de cierta cantidad de dinero del Fondo Monetario Internacional, está achicando pero todas las estructuras básicas como son la contención que tienen que tener justamente nuestros mayores, los jubilados, manotean la caja de aquí para allá. O sea, ¿qué falta de programación, qué falta de coordinación evidentemente que tenemos en esa materia, ¿no? O sea, cuánta gente que tenemos en los organismos del Estado que son ineficientes, porque esto se tendría que haber controlado hace muchos años. Sin embargo, vos mira, estás yo haciendo un lo voy planteo a... que es gravísimo, ¿no? Esperemos que algún funcionario nos esté escuchando, que vea realmente cómo pueden urgentemente tomar cartas en el asunto, porque aparte también termina perjudicando a los pequeños productores, porque en vez de tener incentivos o créditos razonables, mirá con esta cantidad de millones de pesos que no se sabe dónde va a parar, las cosas que se podrían hacer y cómo se podría colaborar para que crezca la productividad, ¿no? De los pequeños emprendedores, de la gente de campo que también siempre recibe quejas, acusaciones de forma indebida. Sí, además que los pequeños y medianos productores es muy difícil que estén, por decirlo de una manera coloquial, prendidos en este En esta joda, asunto. claro. Ujú. Claro, no, es difícil, Lo pero desconocen, no tienen es más idea, grave. porque ellos entregan la materia prima confiados en que van a recibir un dinero determinado, pero no saben después los procesos que tiene esto, ¿no? Pero sé que es más grave todavía el tema. Yo, desde hace varios años, desde que hice el primer trabajo, que en realidad ¿Cuándo fue que iniciaste esta el primer investigación, trabajo lo Luis? hice en el año 2013. Ajá. eh, 2013. 2013, Ajá. para la cosecha 2011-2012. Ajá. Eh, Cuando hicimos el trabajo yo no lo hice para averiguar este tema. En realidad lo que estaba construyendo era una matriz de origen y destino de cargas Sí. entre provincias de granos. La matriz de origen y destino de cargas es la base para cualquier estudio serio de Mm. transportes. Y ahí me aparecieron estos números y realmente me sorprendí. Ujú. En varios foros y radios he comentado este tema
tenido ninguna respuesta. Es Nunca más, hubo ningún tipo de eco, ¿no? una altísima Ajá. funcionaria del actual gobierno me llamó personalmente para decir, había leído un borrador que yo había escrito, un borrador que iba a ser un texto que iba a publicar sobre este tema, y me dijo textualmente, Sí. si lo publicás, publicalo con un seudónimo, Ujú, porque si lo publicás con tu nombre, sos boleta. ujú, ¿Te parece? ujú. El miedo, el miedo a tomar decisiones. Y esto se resuelve o bien con mayor control en los puertos, en Seguro, las sí. rutas, Ujú, etcétera, o bien tecnológicamente. Y yo he hecho una propuesta tecnológica de la cual no he recibido ninguna respuesta, que es reemplazar estas viejas balanzas que cuando uno va por la ruta se encuentra que al costado del en camino, la ruta lo hay ves, una claro. balanza y que separan uno de cada 500 camiones Ujú, por lo que se llama un sistema que está muy desarrollado en algunos países de Europa y Estados Unidos, que se llama balanza dinámica. sí, La balanza dinámica es una balanza que está abajo del pavimento, un sistema electrónico que está abajo del pavimento. sí. Todo camión, todo auto, todo el que pasa Transita, por ese lugar, sí. se le mide el peso, se le saca fotos, se sabe en tiempo real todo lo que se está transportando. Ujú, Haciendo un pequeño modelo matemático, uno puede determinar cuál es el ideal de balanzas dinámicas, es decir, con la menor cantidad de balanzas dinámicas captar la mayor cantidad de tránsito. Digo, sí, pongo sí. 200 balanzas mecánicas, Ujú, capturo el 100% del tránsito. Pongo 190, captura el 95% del tránsito. Y esto se puede optimizar claro. o desarrollar a Sí, nivel para hacer un piloto. control adecuado, Esto, razonable, esto porque no no va. podemos darnos el lujo de estar perdiendo esta cantidad de millones de dólares para que realmente un par de vivos hagan un gran negociado y después tenemos un montón de falencias, ¿no? Los Sí, padecimientos que tiene la sociedad hoy por hoy, con este faltante de dinero, con esta devaluación tremenda y con los desfasajes que se producen a nivel económico, cuando tenemos fuentes de justamente recaudación que podrían servir justamente para resolver estos graves problemas que tenemos. seguro, Es muy seguro, llamativo esto, ¿no? Que no seguro. haya habido un interés concreto, Luis, como para ver, de investigar y ponerle un control, un límite a este choreo alevoso que evidentemente se está produciendo. Sí, 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 es tremendo. Aparte de los beneficios de una balanza, pues, ¿cuál es Ujú. el objetivo de una balanza de esas que están al costado del camino? Ajá, Verificar que el peso por eje que lleva un camión, que es lo que rompe la ruta, en uno de los países con más gastos en materia de mantenimiento y conservación claro. de rutas del mundo, como es Ujú, Argentina, ujú. poniendo poniendo estas balanzas dinámicas, se mide permanentemente Claro, llama la el, atención que peso, Vialidad ni ningún el organismo del peso. Estado se haya preocupado en ver estas cuestiones, ¿no? Vemos también lo que pasa, por ejemplo, las rutas que van a Olavarría, donde también hay gran cantidad de circulación de transporte pesado, destruyen las rutas porque no hay Claro, un control adecuado, o sea, y lo que destruye la ruta es la pérdida de gasoil que diluye claro. el pavimento y el peso por eje. Ajá. Entonces, si uno Y los puede riesgos de controlar que de se generen manera en accidentes tiempo también, real y Luis. permanente Mm, el peso por eje, tiene un ahorro importante en materia de mantenimiento y conservación de la infraestructura, ujú, en particular en el tema vial. En el claro. tema ferroviario esto es un poquito distinto, pero también hay serias dificultades por el estado de las vías, ¿no? Que Claro. no pueden transitar con cierto peso a más de determinada velocidad, con lo cual comercialmente el ferrocarril aparece como fuertemente deficitario, ¿no? Ajá. Nunca se contactó con vos ningún fiscal, ningún Nadie, directivo, ningún funcionario de algún organismo para realmente decirte, a ver, ¿me puedes acercar esta data para investigar realmente lo que está pasando? Porque esto nadie, viene de nadie, muchos años, nadie, ¿no? nadie me dio, Qué bárbaro. dicho claramente, la más mínima bola. Ajá. Nadie.
Ajá. Y yo te digo, lo debo haber discutido en foros, sobre todo en la época de la pandemia, no menos de 20 veces. Sí. Y nadie se preocupó Ujú. demasiado, ¿no? Ajá. Ni Bueno, siquiera la propia FIP, ¿no? Que claro, debería ser, es la que tiene la información. La información me la proporcionó la FIP, no claro. la inventé Sí, yo, sí, vos estuviste investigando y ahí no lograste la detectar descubrí. estas diferencias que hay, ¿no? Hice una lectura distinta de una información que ellos tienen almacenada y manejan. Claro. Ujú. Qué increíble. Bueno, esperemos que esto sirva, esto que estás comentando, como para que algún funcionario o algún fiscal de la nación empiece a valorar estas cosas, ¿no? Porque No, realmente ojalá. la Argentina no se puede dar ese lujo, ¿no? De perder esta cantidad de millones de dólares, no sabiendo a manos de qué personajes van a parar estos tremendos dinerillos que nos hacen falta realmente hoy más que nunca, ¿no? No es necesario meter la mano, manotear lo que tiene el ANSES, perjudicar a la gente del PAMI, a la gente de la tercera edad, cuando realmente hay otras opciones de ingreso que también, como lo decíamos, perjudican porque se están cercenando la posibilidad de brindar créditos genuinos, créditos blandos a los Seguro, pequeños productores que están realmente muy desanimados, desesperados, en una etapa de seguro. sequía, donde realmente sabemos de que los créditos bancarios son imposibles para los pequeños productores y esto de alguna Totalmente. manera generaría una reactivación justamente del campo, ¿no? El sector rural que está tan afectado y que siempre está cuestionado, ¿no? Porque viste que siempre, como te decía hace un rato, le tiran la culpa, no, que la gente del campo, si la gente del campo labura de sol a sol con un sacrificio impresionante y siempre está siendo cuestionado, ¿no? ¿No será que estos vivos hacen todo esto justamente para de alguna manera distraer la atención con temas banales, perjudicando al resto de los compatriotas y llenándose los bolsillos descaradamente como se estaría Sí, haciendo hace años? es probable. Yo soy hijo de chacareros Ujú. de San Pedro, Ajá. de 50, 60 hectáreas, que trabajaban, como vos decís, Ujú. de sol a sol y que estas cosas en estos negocios no podían participar Claro. bajo ningún concepto porque era la época en que se embolsaba la cosecha, no había chimangos, como ahora para cargar directamente a camión, Ujú. se embolsaba y venía el corredor de granos, revisaba un par de bolsas y Y listo, se le claro. ponía precio y se iba y no había forma de evadir absolutamente nada. Nada, Estos claro. son Ujú. grandes negocios, ¿no? Tal cual, o sea, vos mencionabas, por ejemplo, la zona del conurbano bonaerense, el sector productivo de San Pedro, Varadero, Gobernador Castro, yo porque Sí, justamente tuve algún que otro emprendimiento en esa zona familiar y tuvimos que abandonarlo porque realmente resultaba imposible, ¿no? Por los altos costos de la energía, del combustible, que te pagan 2 mangos por la productividad, lo que viene al mercado central, te lo decomisan y hace grandes negociados los intermediarios. Estas desprolijidades que tiene la Argentina, querido Luis, que realmente han perjudicado muchísimo a las familias que han tenido que emigrar, innecesariamente porque el Estado y los organismos no hacen lo que tienen que hacer. Esto que vos estás planteando es de una gravedad impresionante, vergonzoso y muy alarmante lo sí, que acabas de plantear, porque demuestra la hipocresía y la falta justamente de compromiso de los funcionarios que tienen que estar respaldando a los sectores productivos y que no lo hacen, se la pasan hablando. Muchos funcionarios, viste, que están recorriendo todos los canales, todos los principales medios de comunicación cómplices que evidentemente avalan estos sí, sí. atracos que se hacen al Estado Nacional de una manera vergonzosa. Y el sufrimiento con el padecimiento tremendo que tienen esas familias que tienen que emigrar o abandonar estos pequeños emprendimientos, como lo que pasa en el sector frutícola. O sea, han devastado todo el conurbano bonaerense, ha desaparecido la productividad frutícola. Yo lo hablaba con César Macetti muchas veces, con otros productores de San Pedro, vecinos de Arrecifes, de Varadero, como te contaba, del propio gobernador Castro, donde la gente se ha sacrificado, ha generado emprendimientos impresionantes, ha invertido millones de dólares con el tema de los arándanos, del durazno, de la naranja, de la mandarina, de tantos cítricos que han sido abandonados porque realmente no hay, digamos, un ingreso razonable
para estos productores. Se terminan fundiendo, no tienen ninguna posibilidad. Y por otro lado, fíjate, curiosamente tenemos esto que vos planteás, que es alarmante, es peligroso, ¿no? Es muy grave esta evaluación, esta investigación que vos hiciste, y tendría que yo urgentemente alguna autoridad nacional hacer lo que corresponde, ¿no? Investigar y ver dónde va a parar esa cantidad de millones de pesos que los argentinos lo están necesitando para pagar la olla, para poder tener los elementos en los hospitales y para poder tener una educación y una seguridad básica y necesaria que está cuestionada gravemente hoy por hoy, ¿no? Sí, sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Aparte, bueno, la distorsión entre lo que se le paga a un productor de cualquiera de estos bienes que vos mencionabas, en el caso frutihortícola o frutícola de San Pedro, y lo que cuesta finalmente al final de la cadena en el comercio minorista ese mismo producto. Claro, Y ahí una locura. hay un desfasaje. Totalmente. La única manera de parar la inflación es analizando cuáles son los costos en cada una de los pasos de la cadena de producción, es decir, desde el productor, el intermediario, el mayorista, etcétera, todo hasta el minorista. Hay muchos abusos, Y que cada uno tenga una tasa de ganancia razonable. Claro, y sí. Pero no, digo, uno va a Francia, por ejemplo, y en Francia la tasa de ganancia en esas cadenas productivas es del orden del 3%. En Japón es del 5%. Claro. Acá quieren ganar el 3.000, el 4.000%. Y ahora, Toyota, la Honda, la Mitsubishi ganan el 5% sobre el costo del producto. De acá se paga. Entonces, mientras no se discuta la cadena de producción y la tasa de ganancia, yo creo que con el tema inflación es imposible terminar. Mientras tanto, hay un elenco estable, porque es un elenco estable, de economistas y otras profesiones que asisten a los grandes medios de comunicación repitiendo teorías que son absolutamente falsas. Engañosas. A mí me encantaría que alguna vez me inviten a discutir con alguna gente. Es decir, cuando hablan, por ejemplo, de la emisión monetaria, es cierto, la emisión monetaria causa déficit en tanto y en cuanto, al distribuirse en la población, incrementa el consumo, pero emisión monetaria con caída de consumo, como existe actualmente, eso no puede ser causa de inflación. Claro, de ninguna manera. No puede ser causa de inflación. Claro. Y como esto, hay una lista enorme de cosas. El otro día, en un programa de radio también discutía con un economista que me decía, hay que achicar el gasto público. Claro. Digo, bueno, mira, estoy de acuerdo, hay que achicar el gasto público. Sí. ¿Cuántos empleados querés echar? ¿300.000? ¿500.000? Los echamos. Ajá. Argentina, de todas maneras, está en el promedio de la relación entre empleados públicos y total de población. Suecia, Noruega, otros países tienen muchos más empleados públicos en realidad con el total de la población. Ahora, por ahí es marginal echar 300.000 tipos, el ahorro que se va a producir. Pero, ¿por qué no revisamos el tema de los subsidios? Claro, hay que controlar eso debidamente, razonablemente. ¿Por qué no revisamos? Claro. Hay subsidios absurdos. Las fundaciones, universidades privadas, colegios, ONG. Claro, grandes negociados encubiertos que hay detrás de justamente esas instituciones, ¿no? Supuestamente organismos o fundaciones que deben estar al servicio de la gente y están al servicio de determinados grupos para hacer sus negociados, ¿no? Este es un tema que lo vamos a seguir, vamos a hablar. Después voy a tratar de hablar con algún sector de la Fiscalía Nacional como para ver si te pueden contactar. Sería muy importante que se haga una investigación seriamente, porque para eso estamos los comunicadores independientes, los medios de comunicación. Debemos ver que estas cosas no sigan aconteciendo, estos hechos de corrupción lamentables que llama poderosamente la atención que hayan pasado tantos años y que nadie investiga nada en la Argentina, ¿no? Mientras hay una pobreza, mientras tenemos casi un 55-60% de los chicos que tienen ni siquiera una comida razonable diaria, ¿no? ¿Cuántas cosas se podrían hacer
si empezáramos a emprolijar las cosas del propio Estado y estos políticos vergonzosos que tenemos se dejen de hacer campaña y empiecen a ser funcionales y estar comprometidos para resolver los problemas graves que tiene el país, ¿no? Y aparte, como es todos, no es algunos, son todos. Lamentablemente. No es partida, claro. es todos, Uh-huh. todos. Desde el año 93 que se impusieron las cartas deporte, hasta ahora ha sido siempre lo mismo. Uh-huh. Y ahora, bueno, se van a hacer las cartas deporte electrónica, con lo cual se tendrá un poquito más de información, pero claro. no de control. Uh-huh. Y bueno, hay que empezar a tomar cartas en el asunto, bueno, dale, porque la pobreza y la miseria cada vez avanzan más en la Argentina y el pueblo, ese 70% cada vez sufre un poco más. Bueno, el 30% de los vivos, de los piolas, de los garca habituales de la Argentina, tienen que tener un límite y hay que estar comprometidos justamente para resolver estos problemas de fondo, ¿no? Porque discutir, seguir ampliando la grieta no tiene sentido. Muchos se enojan, ¿viste? Muchos te ponen en la izquierda o en la derecha cuando uno plantea estas cosas, pero lo que hay que plantear es ver cómo hacemos para fortalecer la celeste y blanca y que se genere un nacionalismo integrado, ¿no? Así como festejamos, por ejemplo, a la selección argentina, así como festejamos eventos o acontecimientos puntuales, tendremos que empezar a valorizar estas cosas que nos están faltando, ¿no? Que es la ética y la moralidad, que parece ser que la hemos perdido. Producto, vaya a saber por qué motivo, por qué hemos llegado a esto, ¿no? Pero si no empezamos a comprometernos de verdad, no tenemos futuro, no tenemos país, ¿no? Seguro. Te mando un gran abrazo. Después hablamos en privado. Te mando un abrazo grande y gracias. Gracias te agradezco realmente que hayas utilizado nuestro medio de difusión para producir esta denuncia gravísima, que realmente la justicia tendría que ya estar tomando cartas en el asunto. Así que después hablamos siempre, en privado. Un gran abrazo. Encantado de hablar con vos. Gracias, igualmente. Mucha salud y a seguir con la garra y el espíritu que siempre has tenido. Después hablamos en privado. El doctor, gracias. El doctor Luis Yáñez, ex justamente decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la República Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ustedes lo escuchaban, esto que planteaba. ¿Cómo es posible, yo me pregunto esto, ¿no? Que esto no se investigue. ¿Cómo puede ser de que en la República Argentina sigamos teniendo este tipo de situaciones, la viveza criolla, se dan cuenta el ventajismo, el ventajero del argento tradicional que se aprovecha del otro, del desprotegido, del ciudadano que está padeciendo situaciones dramáticas en estos tiempos, y estas cosas se dejan de lado. Ya volvemos. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.